Hola a todos y bienvenidos una vez más a ROSMED. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 13 de esta bibliografía de Fisiología de Wheaton y Hall. Continuamos en la unidad 3, de hecho es el último capítulo de esta unidad, y vamos a hablar acerca de arritmias cardíacas y su interpretación electrocardiográfica. Obviamente, pues estamos hablando de manera teórica, ya que de manera práctica esto podríamos visualizarlo con imágenes, y como este es un resumen a modo de audio, pues espero que les sirva. Bien, entonces en primer lugar tenemos que mencionar qué son las arritmias cardíacas, ¿no? Es más, antes de hablar de esto, se nos menciona que las disfunciones del corazón muchas veces no se deben a anomalías del músculo cardíaco, sino a alteraciones del ritmo cardíaco. Esto es lo que llamamos arritmias cardíacas. Ahora, todas estas anomalías como tal del músculo cardíaco, que en esta ocasión estamos hablando de las alteraciones del ritmo cardíaco o de arritmias cardíacas, pueden deberse a lo siguiente, específicamente 5 cosas: ritmo anormal del nódulo sinusal, desplazamiento del marcapasos a otras partes del corazón, bloqueo en la transmisión del impulso, vías anómalas de conducción y, en quinto lugar, impulsos anormales espontáneos en cualquier región del corazón. Entonces, vamos a iniciar primero hablando de los ritmos sinusales anormales. Se nos menciona obviamente los más conocidos, la taquicardia sinusal y la bradicardia sinusal. La taquicardia sinusal, vamos a hablar de esto cuando haya más de 100 latidos por minuto. Las causas de esto van a ser por un aumento de la temperatura corporal, estimulación simpática, por ejemplo, como respuesta a hipotensión tras pérdida de sangre, intoxicaciones cardíacas, por ejemplo, por digitales, ¿no? Ahora, en la bradicardia sinusal ya también hablamos de menos de 60 latidos por minuto. La causa principal aquí va a ser por una estimulación vagal que va a liberar acetilcolina y reduce el potencial del nódulo sinusal. Un ejemplo clínico aquí nos muestra de que, por ejemplo, el síndrome del seno carotidio, que es una placa aterosclerótica en el seno carotidio, que va a aumentar la sensibilidad de estos vasoreceptores, que en este caso pues va a llegar a estimular el nervio vago, y esto va a dar lugar también a la bradicardia, ¿no? Bien, ahora, en segundo lugar existen también bloqueos de la conducción del impulso. Aquí hablamos del bloqueo sinoauricular, que es el más conocido. El impulso en este caso del nódulo sinoauricular no alcanza el músculo auricular y por ende pues se da una arritmia, ¿no? Ahora, también se menciona que la onda P puede quedar oculta bajo el complejo QRS, que también es un dato que nos mencionan al momento de poder ver un electrocardiograma. También se nos menciona que dentro de estos bloqueos sinoauriculares, los ventrículos siguen un ritmo originado en el nódulo auriculoventricular. Ya hablando de este nódulo, vamos a ver el bloqueo auriculoventricular, que está también dentro de estos bloqueos de conducción de impulso. Como tal, el bloqueo auriculoventricular va a impedir o bloquear la transmisión del impulso desde el nódulo sinoauricular a los ventrículos. Las causas de estos van a ser 4. Isquemia del nódulo o haz auriculoventricular, compresión por tejido cicatricial o calcio, inflamación, por ejemplo, miocarditis, difteria, fiebre reumática. Y en cuarto lugar, estimulación vagal intensa. Ahora, existen tipos de bloqueo auriculoventricular. Vamos a tener los siguientes: el de primer grado, de segundo grado, de tercer grado y el síndrome de Stokes-Adams. En primer grado, la característica de esto es que el intervalo PR va a ser mayor a 0.20 segundos y la conducción va a ser más lenta, pero cada impulso va a llegar. De segundo grado, en este caso, el intervalo PR ya también va a ser de 0.25, si se han dado cuenta, es elevado. Y no solamente de 0.25, sino hasta 0.45 segundos. No todos los impulsos van a llegar al ventrículo, ojo con esto. Y por ende, esto nos va a dar resultado a un latido fallido. Como tal, las aurículas van a latir más rápido que los ventrículos. El de tercer grado ya también es un bloqueo completo. La onda P y el complejo QRS van a estar disociados. Los ventrículos se van a activar por marcapasos alternos como escape ventricular. Y finalmente tenemos el síndrome de Stokes-Adams, que es un bloqueo auriculoventricular intermitente con episodios de pérdida súbita de conciencia. Bien, también hablamos acerca de las extrasístoles, que también son conocidas. Las contracciones prematuras son estas extrasístoles que suelen originarse en focos ectópicos o zonas anormales que van a generar impulsos. Las causas de estos focos ectópicos van a ser isquemia local, irritación del músculo cardíaco por presión de placas calcificadas
También la irritación tóxica del nódulo auriculoventricular, como por ejemplo en el sistema de Purkinje o miocardio, ¿no? Esto puede ser por fármacos, la nicotina o también el café, ¿no? El café, por ejemplo, puede darte, en algunas personas ocasiona taquicardia. Bien, para esto vamos a mencionar algunos tipos y también las consecuencias, o más bien características, ¿no? Entonces, los tipos, en este caso de las extrasístoles, van a ser las siguientes. Por contracción auricular prematura, y la característica de esto es que, en primer lugar, el intervalo PR va a estar disminuido. Puede causar latidos ventriculares prematuros y estos pueden dar lugar a vacíos de pulso, es decir, por llenado ventricular insuficiente. Ahora, en segundo lugar, o el segundo tipo, va a ser la contracción prematura en el nódulo auriculoventricular o haz auriculoventricular. La onda P, ausente o superpuesta al complejo QRS en el electrocardiograma, va a ser una de las características principales de este tipo. En tercer tipo, va a ser la contracción ventricular prematura, conocido como el CVP. Aquí la característica principal es que el complejo QRS va a ser prolongado y de alto voltaje, y el impulso va a atravesar el músculo, es decir, la conducción más lenta, que en este caso el sistema de Purkinje. Bien, ahora hablemos de una taquicardia, que es la taquicardia paroxística, que el libro nos menciona y que se define como la frecuencia cardíaca elevada en ráfagas rápidas que cesan súbitamente. El mecanismo aquí se debe a vías de reentrada que permiten autoexcitación repetida en una zona localizada, y el foco va a afectar o actuar nuevamente como un nuevo marcapaso, ¿no? Ahora, el tratamiento para esto es la administración de fármacos que reducen la permeabilidad al sodio o al potasio, que estos van a dar lugar a la inhibición de la descarga rápida. También tenemos tipos de taquicardia paroxística. Vamos a tener la taquicardia paroxística auricular y la taquicardia ventricular paroxística. Ok, entonces en primer lugar la taquicardia paroxística auricular tiene como característica el origen en la aurícula, es decir, fuera del nódulo sinoauricular. La onda P invertida en el electrocardiograma también es una característica, esto sobre todo por dirección anómala de la despolarización. Si el origen es en el nódulo auriculoventricular, las ondas P pueden ocultarse o invertirse, llamado esto pues como la taquicardia supraventricular. El segundo tipo va a ser la taquicardia ventricular paroxística. Esto se va a asociar a daño isquémico significativo en los ventrículos. La alta peligrosidad va a ser muy elevada y puede evolucionar incluso a una fibrilación ventricular letal. Bien, ahora vamos a hablar acerca de esta fibrilación ventricular, ¿no? Por definición, esto es la arritmia cardíaca más grave. Se produce cuando los impulsos eléctricos se desorganizan y provocan contracciones descoordinadas de distintas partes del ventrículo. Esto da lugar a que el corazón pierda su función de bomba. Ahora, el mecanismo clave aquí es que el movimiento circular como tal, que es básicamente el impulso eléctrico que recorre el músculo ventricular de un bucle continuo, estimulando como tal zonas ya despolarizadas que ya no están en periodo refractario, ¿no? Ahora, las causas de este movimiento en bucle o movimiento circular van a ser por la siguiente. Van a ser por tres causas. En primer lugar, la prolongación de la vía de conducción. Entonces, aquí el impulso recorre una vía tan larga que cuando vuelve al punto inicial, este ya no está en periodo refractario y vuelve a estimularse, como mencionamos hace un rato. Esto es frecuente en corazones dilatados o con valvulopatías. La segunda causa de este movimiento circular es la disminución de la velocidad de conducción. El impulso se mueve lentamente, lo que permite que las zonas ya estimuladas salgan de la refractariedad antes de que el impulso regrese. Y esto ocurre sobre todo en isquemia o con pacientes que tienen hiperpotasemia. La tercera causa va a ser el acortamiento del periodo refractario. El impulso puede reiniciar su camino rápidamente y se ve con adrenalina o estimulación eléctrica repetitiva. Bien, ahora el tratamiento para esto es obviamente la desfibrilación, aplicación de corriente directa de alto voltaje a través del tórax, ¿no? Que en este caso nos va a dar lugar a la sincronización del músculo cardíaco, haciéndolo refractario al mismo tiempo, es decir, todos los miocitos. Y esto puede dar lugar, no solo los miocitos, sino el sistema de conducción, que esto puede restaurar el ritmo normal. Para esto, obviamente, se colocan electrodos grandes a ambos lados del corazón para poder realizar este procedimiento. Ahora, existe también la fibrilación auricular,
la que hablamos hace un rato era fibrilación ventricular. Ahora, la fibrilación auricular, también por definición, es la actividad eléctrica desorganizada en las aurículas. Las fibras auriculares se van a contraer de forma rápida e ineficaz. A diferencia con la fibrilación, en este caso ventricular, no se necesita coincidir con la fibrilación ventricular, es decir, puede ser que haya una fibrilación auricular, pero no necesariamente una fibrilación ventricular. Es menos mortal que la fibrilación ventricular, pero puede causar insuficiencia cardíaca. Ahora, las causas también son las mismas que mencionamos hace un rato, las 3 causas. Es muy común en aurículas dilatadas por lesiones valvulares, pero sí tiene algunas consecuencias que son muy diferentes, obviamente, a las de la fibrilación ventricular. Las consecuencias aquí van a ser las siguientes. En primer lugar, aurículas no van a bombear eficazmente, ¿no? La segunda consecuencia es que la disminución del rendimiento cardíaco va a disminuir nuevamente en un 20 a un 30%. Y aunque se puede vivir con una fibrilación auricular durante muchos años, hay siempre un riesgo de insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Ahora, una de las cosas que nos menciona el libro y que tenemos que también aprender es que el aleteo auricular es diferente de la fibrilación auricular, es decir, son 2 cosas muy distintas, porque se trata de una única onda grande siempre en una dirección, una y otra vez alrededor de las aurículas. Estas se contraen entre 250 y 300 veces por minuto. La fuerza de la contracción es débil porque un lado está contrayéndose mientras que el otro está relajándose. Ok, eso es todo lo necesario que tenemos que aprender, que se tiene que memorizar y como tal aprender nuevamente en este capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo donde vamos a hablar acerca o donde vamos a entrar a la unidad 4 donde vamos a hablar acerca de la circulación. El siguiente capítulo es la visión general de la circulación, biofísica de la presión, el flujo y la resistencia. Si te ha gustado este video o este audio, pues dale like y suscríbete y nos vemos en una siguiente.